Muy bien, amigos de Rate Digital, estamos en una emisión más de su programa y como saben, en Rate Digital siempre trae temas diversos, nos ayudan siempre a tener una visión periférica de todos los ángulos en el mundo noticioso. Y hoy tenemos el agrado de tener una persona que también tiene otra visión de lo que es la política, de lo que es el mundo que estamos viviendo en México, las situaciones que vivimos y sobre todo la delegación Coyoacán. Para mí es un placer presentar al maestro Ricardo Rubio Torres. Es un consejero muy importante de la fracción que tiene que ver con el PAN. Y bienvenido a Rate Digital, maestro Ricardo Rubio. Muchas gracias, Oscar. Qué gusto saludarles a todas y todos los que nos siguen en esta transmisión. Larisa, pues gracias primero que nada por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes y bueno, pues con todos sus viewers, ¿no? Y bueno, pues desde luego saludarles a todas y todos los que están viendo esta transmisión o retransmisión, según sea el caso. Pues bueno, es un placer, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ricardo. También ya está enlazada en este momento nuestra compañera y amiga Larisa Becel. Bienvenida también a este espacio noticioso, Larisa. Gracias, Oscar. ¿Qué tal, doctor Rubio? ¿Cómo está? Buenos días. Así es, amigos de Rate Digital, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos a esta emisión y a esta entrevista. Muy bien, pues vamos a empezar esta plática, esta charla, esta tertulia con el maestro Ricardo para que nos mencione un poco cuál es su trabajo que desempeña actualmente y que es tan importante para una delegación como es Coyoacán. Bueno, déjame decirte que él está muy activo diariamente y me ha sorprendido la labor que tiene casi de lunes a domingo. Está pendiente de las invitaciones y de los problemas ciudadanos de la delegación Coyoacán. Adelante, por favor, doctor Rubio. Larisa, pues muchas gracias ahí por los buenos comentarios. Fíjate que, Oscar, Larisa, pues todo esto comenzó porque me percaté yo de algo que creo que no es un secreto para nadie, ni estoy descubriendo el hilo negro, ni el agua tibia, ¿no? Como dicen. Pues miren, del gobierno, la verdad es que recibimos poco o prácticamente nada, ¿no? Esa es una realidad y es una cuestión con la que lamentablemente vivimos en nuestro país en general. Y bueno, pues no son la excepción las alcaldías o los municipios. Y entonces, si nosotros como ciudadanos no nos empezamos a echar la mano de ciudadano a ciudadano, de persona a persona, la verdad es que nadie lo va a hacer, ¿no? Tenemos nosotros la única forma de salir adelante, digamos, en los problemas comunitarios, es que nosotros mismos nos ayudemos, claro, exigiéndole, pidiéndole a la autoridad que ejerza sus atribuciones, sus facultades, y sobre todo que nos eche la mano, que nos ayude. Y de esa manera, pues lo que empecé a hacer fue a darme cuenta que, bueno, pues mucha gente habla al SWAC, hoy le llaman, ¿no? Este servicio que atiende y generaliza todas sistematiza todas las quejas y denuncias, luego las manda a las distintas instituciones. Se cuenta, es como una concentradora de todas las quejas ciudadanas que hay, por ejemplo, pues desasolve, poda de árboles, clareo de los mismos, reencarpetamiento, remozamiento de la carpeta asfáltica o del balizamiento o la reconstrucción de las banquetas, el desasolve, ¿verdad? Todas estas cuestiones de servicios urbanos básicos que pues día a día van surgiendo como problemáticas que generan problemas en materia de protección o ponen en riesgo la integridad de las y los ciudadanos, porque un bache inocente, podríamos nosotros considerar como tal, la verdad se empieza a volver un problema cuando empieza a abrirse, a hacerse grande. No nada más se caen los carros, cuando hay agua, y en esta época que es época de lluvias, pues bueno, no se ve, uno puede creer que es un inocente charquito, brincas y te cae. Entonces, en estas quejas ciudadanas que se concentran en el SWAC, a los ciudadanos, a las personas les dan un folio. Ese
folio se lo turnan a las distintas autoridades, puede ser la alcaldía, Secretaría de Seguridad Ciudadana, en caso de que, por ejemplo, estamos hablando de un lugar muy inseguro, en donde pues necesita más vigilancia, se necesitan policías, o bien a la Secretaría de Movilidad si se trata de una vía primaria, porque bueno, recordemos que las vías interiores, las calles interiores son responsabilidad de las alcaldías y las vías secundarias, los ejes viales, son responsabilidad del gobierno de la ciudad, de la Secretaría de Movilidad. Entonces, lo que pasa con estos folios es que se los turnan a las instituciones que creen que no los atienden, tardan mucho en atenderlos. Y luego también uno va a la alcaldía y presenta un escrito pidiendo que lo ayuden o le ayuden en una problemática que tiene. Y también, si antes, de verdad lo digo, trabajaban al 30-40% por la cantidad de trabajo que tienen, bueno, hoy con la pandemia de verdad están como al menos 4%. Entonces, lo que yo me empecé a dar cuenta es que había una desatención ciudadana terrible y una desesperación muy grande de las y los vecinos en que se atiendan estas problemáticas que luego yo me he encontrado fugas de agua pues de 2 años, o imagínense nada más. Entonces, bueno, pues esta preocupación tan grande que tienen los vecinos, yo me puse a pensar, ¿cómo le podemos hacer para que realmente nos haga caso la autoridad? Sin llegar a cerrar avenidas, sin llegar a causar una molestia tal que ponga un estrago peor que el remedio, ¿no? Que haga una cuestión peor que el remedio. Entonces, la forma que descubrí, pues es esta. Las medias, los nuevos medios electrónicos de comunicación, las nuevas tecnologías de la información, nos permite que cualquiera podamos ser nuestro propio reportero, ¿no? Y entonces, claro, desde luego, para la carrera de reportero pues se estudia, es una técnica, es toda una ciencia, pero por lo menos podemos documentar de manera pues contundente las problemáticas, desnudar los problemas, porque cuando uno los graba, los exhibe de cuerpo entero, queda la problemática exhibida, y esto ayuda a que la gente de alguna manera logre exponenciar su queja. Y miren, a la autoridad lo que he descubierto es que no saben cómo le duele, cómo les puede las redes sociales. Tú presentas una queja de un mismo problema, por ejemplo, una poda de árbol por teléfono, presentas un escrito, mejor puede que no te pelen, pero si haces un video documentando el testimonio de los vecinos de cómo ponen en riesgo a las y los ciudadanos, es muy probable que la atención sea mucho más rápida. Y más, por ejemplo, si citas los folios que te han dado en el SWAC o en la propia alcaldía, ¿no? Y yo lo que hago es, le pido a los vecinos, hacemos una especie como de entrevista, llego, me platican la problemática, tomamos un videíto del problema, muchos de ellos nos enseñan sus documentos, lo que han presentado, los folios que han dado, y los ponemos en la descripción del video. Y la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta, más o menos entre el 85 y 90% de las quejas y denuncias que hemos estado presentando ante la autoridad nos han sido atendidas. ¿Por qué? Pues porque si de repente, incluso en vivo, porque hacemos videos en vivo, de repente en vivo nos comenta la propia autoridad y ahí la comprometemos. Nos dicen, a ver, oigan, ¿tienen algún número de folio y demás? SACMEX, la alcaldía, que son como que las que más recurrimos, o la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de pronto sí nos atienden en vivo, porque los videos, como les digo, los grabamos en vivo, etiquetamos a las autoridades que consideramos son las competentes, y hacemos siempre un exhorto muy respetuoso, muy cordial, porque entendemos que pues en el pedir está el dar. Nuestra propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos, de una época, pues ya, digamos, milenaria, por así decirlo, porque tampoco son más de 1000 años, pero desde ya una época remota establece en el artículo 8º constitucional el derecho de petición, ¿no? Y el derecho de petición, la única limitante que nos pide es que sea respetuoso, ¿no? Entonces, nosotros de manera cordial y respetuosa, atendiendo al derecho constitucional que tenemos todas las y los mexicanos de formular cualquier petición que nosotros consideremos que sea una necesidad que tenemos, pues lo hacemos. Y además, fíjense que también nos ha funcionado mucho lo siguiente: no nada más hacemos videos de denuncia ciudadana, sino que cuando es resuelto un problema, los mismos vecinos nos agradecen, nos dicen, oye, muchas gracias por la gestión y demás, y yo les pido que hagamos un video ahora de agradecimiento. Entonces, le agradecemos a la autoridad
la realización de las obras o de lo que haya resuelto, ¿no? La balización, el bacheo, la poda, el clareo, digamos, el remozamiento de la carpeta asfáltica, lo que haya, lo que nosotros hayamos solicitado y que haya atendido, le hacemos un video de agradecimiento. Y entonces es una cadena de favores. Por un lado, el ciudadano queda contento, ¿no? Se evita un problema, se quita un problema. La alcaldía se le señala un problema públicamente, resuelve, queda bien la alcaldía, y además nosotros le ayudamos a la ciudadanía a que vuelva a creer un poco en las instituciones, porque la verdad es que hoy están muy desacreditadas las instituciones, desde los partidos políticos hasta el gobierno, ¿no? La verdad es que todo el mundo sabe que esto tiene que ver luego muchas veces con, o lo relacionan muchas veces con problemas de corrupción o con problemas de desatención, de omisión, de abandono, ¿no? Es más, hasta la gente cuando dice, oye, presenté una solicitud para que una luminaria fuera reparada, porque pues, está apagado y aquí parece una boca de lobo. Uy, amigo, pues a ver cuándo, ¿no? Muchas veces los vecinos son los que se tienen que juntar, hacer una reparación, y eso tampoco es correcto. Nos hemos encontrado mucho eso también, ¿no? Que de repente nos dicen, oiga, fíjese que vinieron de la alcaldía, pero nos dijeron que cuesta 8,000 pesos reparar esto y que les paguemos. Entonces, yo les digo, a ver, vamos a grabar en el video cuál es la problemática, coméntenme tal cual, por eso lo hacemos en vivo, ¿no? Para que sea totalmente orgánico, totalmente natural, que sea algo que nazca del ronco pecho de las personas. Y pues ahí queda, ¿no? Queda el testimonio vívido, y además, pues bueno, de alguna manera es una prueba documental de que si hay una omisión y pasa algo, pues ahí estaba la denuncia desde cuándo, ¿no? Es un elemento que forza la autoridad, porque verán ustedes, existe una ley de responsabilidad patrimonial del Distrito Federal, aunque dirían, oye, estamos en la Ciudad de México. Bueno, el artículo 33 de la Constitución de la ciudad dice que todas las referencias que existan en leyes, ordenamientos y demás a Distrito Federal deberán ser entendidos como Ciudad de México. La ley no ha sido reformada, la ley de responsabilidad patrimonial no ha sido reformada, y pues por eso se llama Ley Patrimonial de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. ¿Qué dice esta ley? En pocas palabras, que el gobierno es responsable frente a omisiones que causen un daño en el patrimonio o las personas o la integridad de las personas. Por ejemplo, si yo voy caminando y piso una pues coladera que está abierta y me caigo y me fracturo, el Estado tendría que cubrir esos gastos, no por conducta incluso de instituciones públicas, sino que si yo decido irme a un hospital privado, tendría que cubrir el gobierno. Eso es como cuando caes en el bache, ¿no? Hoy ya es muy sabido que si caes en un bache, por ejemplo, sobre Calzada de Tlalpan, y se te revienta la llanta, puedes, bajo el amparo de esta ley, hacer un trámite que ahora ya no es tan largo, para que te paguen, ¿no? La factura de lo que te costaron tus llantas. Lo mismo pasa cuando en una rama de árbol, por el peso de la rama, se cae sobre el cofre de un carro o sobre el toldo del carro y lo destruye, ¿no? Digamos, el deducible, si tienes seguro, tendrías que cubrirlo tú, pero pedirle una factura a la aseguradora y llevarlo ante la alcaldía, ¿no? Para que te lo resarzan. Entonces es muy importante el sí presentar, ¿no? Yo exhortaría a todos los ciudadanos a que siempre presenten sus quejas, porque en un momento dado, al amparo de esta ley, si ustedes tienen un número de folio donde solicitaron a la alcaldía y la alcaldía fue omisa, con base en este número de folio, ustedes pueden reclamar al amparo de la ley de responsabilidad patrimonial del Distrito Federal el que se les resarzan los daños. Entonces, ese trabajo que hacemos de documentar sirve también como una especie de seguro para las y los ciudadanos, de decir, bueno, a ver, yo presenté la queja, ¿no? Que ahí está, hay un video que subimos a redes sociales en fecha tal, en fecha X, en donde se documentó y se pidió formalmente a la alcaldía. Es una petición, es una exhibición pública. Yo le decía a Larisa que yo me defino como un denunciador público, ¿no? Un denunciador público, porque lo que hago es eso. Muchos de nuestros haters, les llamo yo, nuestros odiadores, porque bueno, pues siempre hay, y es lo que le pone la sal y la pimienta a esto, nos comentan, ¿no? En vivo, oye, ¿por qué no le resuelves? ¿Por qué en lugar nada más de estar denunciando las problemáticas que hay ahí recorriendo las calles para hacerte el figurín, ¿no? Con un fin electorero, porque es lo que me dicen, ¿por qué en lugar de eso no les resuelves? Nada más estás ahí
exhibiéndote y demás. Y yo lo que hago es les contesto en vivo. Ahí quien me está grabando me dice, mira, ven, lo leo y les contesto en vivo. Les digo, a ver, ¿sabes qué? En lugar de estar criticando, vente y resuélvele a la ciudadanía. Ándale, si tú crees que yo puedo tapar ese bache, ándale, tráete el material y tú y yo lo tapamos. A ver si es cierto, ¿no? Porque es muy fácil criticar. Pero, a ver, yo no tengo, les contesto siempre, yo no tengo los recursos materiales, ni humanos, ni la capacidad técnica, porque no soy ingeniero hidráulico o ingeniero urbanista, etcétera, como para que yo pueda resolverles el problema. Y los vecinos tampoco, porque créanme, que si los vecinos pudieran hacerlo, ellos mismos lo harían. ¿Cómo le hace un vecino para podar un árbol que ya mide 25 metros o que mide 15 metros? ¿Cómo? Se va a caer, se va a matar, si no tenemos ni una escalera que mida tanto, ¿no? ¿Y quién la detiene? ¿Y cómo le corto? O sea, tiene toda una ciencia, necesitas una grúa. ¿Y qué creen? Les digo yo siempre, pues estas herramientas las tiene el gobierno. ¿Y qué creen? Que hasta que cuando compramos un chicle pagamos impuestos. Y nuestros impuestos deben de verse reflejados en los servicios. Porque el dinero de la gente debe de servir a la gente. Y de eso se trata. Entonces, yo lo que les digo a estas personas es, caray, si yo lo pudiera hacer, lo haría y lo haría en este momento, pero no tengo la capacidad técnica, ¿no? Ni aunque la tuvieran, ni aunque tuviera los recursos humanos, si yo no tengo la capacidad técnica, pues les voy a hacer ahí una cochinada, les voy a dejar hecho ahí un problema. A propósito de ello, ¿cómo nace este interés de su parte el hacer estos recorridos en la alcaldía Coyoacán? Usted es vecino de la alcaldía y que ya nos habló de las problemáticas, pero ¿cuál fue su interés principal y al principio de esta labor? Sí, Larisa, muchas gracias. Qué buena pregunta. Fíjate que yo vivo en la alcaldía de Coyoacán aproximadamente hace 30 años. Y efectivamente nace porque el interés que yo siempre he tenido de la participación ciudadana y la participación política, pues es una cosquilla que ya viene luego en uno, ¿no? Ya viene uno en la sangre. Así como hay quienes se dedican a la medicina, así como hay quienes se dedican a la ingeniería, quienes se dedican a la resolución de conflictos y demás, pues también alguien tiene que dedicarse a la acción ciudadana o a la acción política, ¿no? Y eso pues también ya es una cuestión que viene pues de vocación, primera. Segunda es, yo creo que lo primero que hay que hacer es funcionar en casa, ¿no? No puedes ser tu candil de la calle y obscuridad de tu casa. Entonces, si tú quieres empezar a ayudar a cambiar el país, hay que empezar por la casa. Luego de la casa, la colonia. Luego de la colonia, la alcaldía. Entonces, en un pensamiento, digamos, estructurado de esa manera, es que yo he decidido empezar por mi casa, ¿no? Y mi casa es mi colonia, es mi delegación, es mi alcaldía. Entonces, hoy, la decisión que tomé de ayudar a mi comunidad fue empezar con mi alcaldía. He recibido ya muchas propuestas y solicitudes de irnos a otras alcaldías, pero mi interés fue ese, el que yo llevo 30 años viviendo en Coyoacán y he venido viendo poco a poco el fenómeno de gentrificación, del deterioro, ¿no? Y del abandono en muchas de las situaciones sin que no se haga nada. Y la verdad es que, como decía Albert Einstein, ¿no? El problema no son los malos o las malas personas, el problema es que todos los demás, los buenos, no hacen nada. Muy bien, maestro. Eso, Larisa. Doctor Ricardo, le quiero preguntar, referente a lo que nos acaba de decir, ¿por qué utilizar las tecnologías de la información? ¿Hace falta reformar, hacer más leyes? ¿O qué hace falta para que la autoridad haga su trabajo? Discutiblemente tenemos que estar denunciando, pero no la podemos pasar todo el tiempo, estar con los videos de internet, con este tipo de denuncia ciudadana. Inclusive muchas autoridades han tenido altercados con ciudadanos, les arrebatan los celulares, un sinfín de situaciones violentas. ¿Cómo evitar ese tipo de situaciones en un futuro? ¿Qué hace falta en la Ciudad de México y en todo el país para que la autoridad haga su trabajo y realmente no estemos como reporteros urbanos exigiéndoles que realmente hagan lo que para que fueron elegidos más bien
lo que hicimos nosotros fue depositar nuestro voto en la urna y decir, pues, ¿por qué no estás trabajando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer realmente para poder tener efectivamente políticas públicas para que hagan su trabajo? Oscar, muchas gracias. Fíjate que sí, las nuevas tecnologías de la información nos permiten que cualquiera pueda documentar y exponenciar una problemática. Por eso muchas veces, ¿no? Yo he sido colaborador en administración pública y bueno, sé muy bien que el área de comunicación social está en comunicación con las demás áreas, ¿no? Pues cuando ven que suben algo que les empieza a pegar, luego, oye, no, atiéndelo, ¿no? Y van y resuelven, como que hay una mala cultura, yo creo que es un problema cultural incluso, de la atención de lo urgente y lo necesario, ¿no? O sea, y todo lo demás, pues no existe. Lo urgente es que no me quemen públicamente. Lo necesario es, pues, lo que sigue de lo urgente. Y lo que sigue de lo urgente, pues, es algo a lo mejor grave, pero que no ha sido todavía públicamente denunciado y me di cuenta. Entonces, la autoridad, a mí me parece que sí tiene un problema cultural en ese sentido, porque, pues, desde hace muchos años yo escuchaba, ¿no?, a mis tíos y demás que sí, híjole, es que estos nada más se entienden como los perros a periodicazos, ¿no? O sea, si no hacen caso, entonces suéltales un periodicazo, ¿no? Suéltales un 8 columnas para que hagan caso. Entonces, qué lamentable que no tengan que vivir así, ¿no? Porque es hasta estresante tener que estar viendo todos los días el periódico y que de repente veas tú como autoridad, si trabajas por decir en una alcaldía, híjole, pum, que le peguen a la alcaldía porque se cayó un puente y nadie hizo nada y pues sucedió un accidente grave. Entonces, a mí me parece que sí, desde la ley debemos ya de cambiar la perspectiva de primero ponernos a autoridades un poco más competentes, ¿no? Tenemos la problemática de que ya prácticamente, pues, con que seas amigo del director o con que seas cuate de alguien ahí adentro, puedes entrar sin mucha preparación, ¿no? Y eso impide de alguna manera que las personas que ocupan los espacios públicos estén conscientes de la responsabilidad tan alta que es la atención ciudadana. Esto por un lado. Por otro lado, a mí me parece que, pues, por ejemplo, las redes, todo lo que es las las entrevistas, estas que hacemos nosotros, las denuncias, no están en ley, ¿no? No fungen propiamente como una queja, aunque sí se les atiende. Siempre, fíjense que a mí me ha pasado, y justo, Oscar, me ha pasado que de repente me contesta la autoridad y nos dice, ay, es que no podemos atenderlo porque no tiene un seguimiento formal, ¿no? Debe de tener un folio. A ver, espérate, pues, ¿qué más denuncia quieres que la que estás viendo? ¿No? O sea, dice un principio en filosofía que frente a lo evidente no hay nada que preguntar, ¿no? A ver, se encuentra la novia al novio de la mano con otro en el cine, ¿qué tiene que preguntar? Es muy evidente lo que está pasando, ¿sí me explicó? Entonces, lo mismo pasa acá con un problema. Oye, si te están reportando y ven nada más el árbol cómo está y hay una rama encima de un carro, no, es que no tengo número de folio y nadie lo ha reportado. Uy, entonces, ¿qué quieres, no? Vente para acá, no sé qué es lo que necesites. Entonces, ese tipo de falta de criterio y de voluntad es falta de profesionalismo, es falta de tener funcionarios que, uno, tengan vocación de servicio, porque debe haber un filtro, ¿eh? Yo creo que debe haber hasta estudios psicológicos para demostrar si la persona que está ocupando un espacio de estos tiene la vocación del servicio. Dos, que tenga una profesión o que tenga una experiencia importante en estos ramos, ¿no? Y gente con experiencia. Yo estoy en contra de que solamente se les contrate a las y los más jóvenes, ¿no? Creo que sí, a los más jóvenes hay que, pues, meterlos y hay que irlos puliendo y demás, pero hay muchas personas, me he encontrado muchas personas por ejemplo, de la alcaldía a las que le hemos agradecido y están en unas condiciones terribles y llevan 30 años trabajando, son señores de 65, de verdad, 65, 70 años, que están en el área de servicios urbanos y que no tienen, me dice el señor, licenciado, a ver si nos ayuda porque no tengo prestaciones, llevo 35 años trabajando y tengo mucho miedo que me corran porque soy de honorarios y, ¿no? Entonces, imagínense nada más la experiencia acumulada que tiene ese hombre, esa persona, en temas de urbanismo, ¿no? Lo tiene más que cualquiera, pero por mucho más que un servidor. Yo de alguna manera
hasta el contrario, lo entrevisté y le pregunté varias cosas de cómo funcionaba y aprendí muchísimo. Entonces, yo creo que también es aprovechar a las personas que tienen experiencia para este tipo de cargos. Es muy importante porque el servicio público tiene que ver también mucho con el tacto y la sensibilidad humana. Muchas veces pasa, yo creo que tratan con tanta gente que pierden la sensibilidad. Y eso es porque no tienen vocación. Cuando tú tienes vocación, así trates con 1 millón de personas, siempre las vas a tratar de manera correcta, adecuada y con educación. Y aunque estés enojado, triste o enfermo, te vas a siempre tratar de darle la mejor atención. Y creo que desde la ley, Oscar, hace falta que sí se reforme el ordenamiento en materia de queja ciudadana para que este tipo de quejas que se hacen sean formales. No existe una formalidad para estas quejas, ¿no? Sino que si no cubres el requisito de pedir tu folio, ¿no? O de ir a presentar el escrito y llamar, no tiene ninguna validez legal. Entonces yo creo que este tipo de quejas ciudadanas sí debieran de tener ya una fuerza. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque ya prácticamente todas las autoridades tienen sus cuentas de Twitter o tienen cuentas oficiales de Facebook. Y entonces al ser cuentas oficiales de Facebook, de entrada, por ejemplo, ya hay un criterio de la Corte que no puede una autoridad bloquear a un ciudadano o a otra cuenta, por más de que esta le diga groserías y demás, no puede bloquearla. ¿Por qué? Pues porque está en el legítimo ejercicio de su libertad de expresión y ya han ganado algunos usuarios de Twitter amparos por los bloqueos de autoridades de municipios o incluso autoridades estatales. Y bueno, lo que ha resuelto la Corte es que no pueden hacerlo. Entonces, si ya hay un criterio, mi lógica es, si hay un criterio que impide que se pueda bloquear cuentas de Facebook oficiales y demás, bueno, entonces que también si se hace una petición en video o en fotografía, o sea, digamos, si tienes un documento, una documentación de una problemática, que esta sea obligatoria, que esta sea una queja tal cual como si hubieses hecho un folio o una llamada, para que no sea pretexto para la autoridad la desatención, porque muchas veces eso pasa, ¿eh? No, es que no, como les decía, no tienes folio, aunque tengas video, no lo podemos atender porque no agotaste el canal institucional adecuado, que era presentarlo por escrito. No, seamos prácticos, ¿no? Atendamos ya a la nueva realidad, ¿no? Hoy prácticamente en la Ciudad de México, más del 80% de las personas tienen un teléfono inteligente y más o menos el 89% de las personas tienen acceso a internet. Entonces, pues, estamos ya en una nueva realidad, ¿no? ¿Qué tan activa o abandonada está la alcaldía Coyoacán? ¿Qué pregunta? Fíjate que he tenido la oportunidad de caminarla. Te puedo decir que, según mis conteos, ya llevo unas 3 vueltas a toda la alcaldía y me he encontrado muchos problemas de fuga de agua y de hierba o pasto muy crecido, ¿no? Estos son los 2 principales problemas que yo me he encontrado. También hay muchos baches, ¿no? También hay muchos baches. Y problemas con las luminarias. Yo lo he dicho hasta el cansancio. El problema de las luminarias es muy grave, Larisa, porque todos los otros problemas son muy importantes, sí, son muy importantes. El problema de las luminarias es especialmente grave. Yo lo he dicho hasta el cansancio y me he percatado. He tomado videos en donde de plano ya lo que empecé a hacer fue hacer denuncias en la noche. Me voy con los vecinos para que se vea la boca del lobo, que no se ve nada, ¿no? Le digo a los vecinos, bueno, aquí vamos a captar o a un ratero o a un fantasma, pero vamos a captar algo, porque no puede ser que tengan que padecer esto. Y como la autoridad no es sensible con esto, bueno, pues vamos a tener que documentar. Y lo que hago en los videos de las luminarias es de plano, le digo al alcalde, le digo, a ver, alcalde, véngase aquí a caminar con su familia. Es lo que padecen los vecinos. Ándale, mire, son las 8 de la noche, no se ve nada, lo invito, vamos a comprar, de aquí de la casa del vecino, vámonos a la panadería a comprar un pan. A ver cómo nos va de regreso o de ida. Entonces, yo creo que ese es el principal problema de las luminarias y por eso, y me parece a mí especialmente grave, porque, Larisa, lo he comentado en muchos de los videos, el padre de la inseguridad es la falta de iluminación, definitivamente. ¿Por qué? Pues porque un criminal se puede fácilmente esconder detrás de un coche, detrás de una guarnición, detrás de una reja, de una puerta, y al menos hay veces que con la luz, pues tú puedes ver quién anda por ahí o ves alguna sombra y el juego de sombras te puede ayudar a que digas, híjole, no hay alguien ahí, se ve raro, sospechoso y te vas por otro lado. Pero con, digamos, sin iluminación, pues es algo imposible de tener una alcaldía segura. En el caso de las
de las podas de árboles. Coyoacán y los Jardines es una de las delegaciones o alcaldías que más arbolado o parques públicos tiene unos muy bonitos. De hecho, el sur de la ciudad es conocido por la cantidad de áreas verdes que tiene en general, ¿no? Tlalpan, Coyoacán, etc. Pero tiene un problema de abandono. Yo no sé si de verdad la pandemia fue un pretexto para desatender a los parques y jardines. De verdad, ayer fui al parque, por ejemplo, de los Coyotitos, que está en la CTM sección 7, y una cosa terrible, Larisa. Me encontré hierba de más de 1,5 metros, 1,70 m de altura, incluso hierba, no pasto, hierba más alta que un servidor. Yo he mido más o menos unos 73, 74, y bueno, este parque, me decían los vecinos, tiene desde que inició la pandemia sin que nadie le atienda, ¿no? Entonces la gente ahí antes hacía aeróbics, yoga, etcétera, y ahora pues es un parque muy bonito que está cerrado. Y así, la Alameda del Sur, ahí empecé, mis primeros videos empecé en la Alameda del Sur haciendo unas denuncias de que el paso estaba muy crecido, y los vecinos me decían que luego en las mañanas tenían que cruzar por la avenida, por la Alameda, para llegar a Miramontes, y bueno, pues le salían sujetos en medio del pasto y los asaltaban. Entonces el pasto también muy crecido, pues es un problema de inseguridad. Parece chiste de verdad, pero es un problema de inseguridad y además problemas de fauna nociva, ratas, cucarachas, etc. Y yo creo que esos son los dos principales. Las fugas de agua también. Fugas de agua desatendidas de manera brutal, ¿no? Hay fugas de agua por todos lados, en la colonia Avante, enfrente del Burger King, que está donde está el Tox y el Walmart. Detrás del Burger King hay una fuga que lleva 2 años, y es impresionante, además, una cascada. Es lamentable porque en nuestro país, Larisa, hay, Oscar, hay gente que tiene que hacer 2 horas cargando sus aguas para poder atender sus necesidades básicas. Y aquí nosotros, como si fuera un recurso renovable, ¿verdad?, estar desperdiciándola de manera impresionante, ¿no? La verdad es que el agua potable es un crimen, ¿no? Es un crimen contra la humanidad, y hay muchísimas fugas. El 42% del agua que se acarrea a la ciudad se va en fugas, ¿no? Y ahora entiendo, yo veo que en lugares como Iztapalapa, pues padecen de una carestía de agua impresionante, y acá hay de fugas, de verdad que 6 meses, 8 meses, la que menos me he encontrado, de verdad, 2 semanas, la que menos me he encontrado, no, lleva 2 semanas, licenciado, ¿no? Y a veces son, y ahí hay un problema muy grave, porque luego estas fugas de agua, algunas las repara ACME, y algunas otras las tiene que reparar la alcaldía. Igual, calles exteriores o avenidas exteriores, digamos, principales, el sistema de aguas de la Ciudad de México, y las interiores las tiene que atender la alcaldía. Pero sí, yo creo, en términos generales, Larisa, siendo muy contundente con la respuesta, me parece que sí hay un abandono. Yo te diría que en general de todo tipo de servicios urbanos que vayan desde fugas, o de árboles, banquetas, socavones y demás, pues yo vería a la alcaldía o la calificaría más o menos como con un de calificación. Sí, tiene un abandono muy, muy importante en estos rubros. Muy bien, maestro Rubio, doctor Rubio. Estamos platicando con usted muy amenamente sobre la problemática que vive Coyoacán, y queremos que le diga al auditorio, las personas que a lo mejor no se encuentran en su demarcación, pero que están en otras que tienen las mismas problemáticas o problemáticas superiores a las que se vive en la Ciudad de México, ¿cuáles son los pasos que un ciudadano tiene que hacer para tener una denuncia pública referente a los servicios que se prestan en cada una de sus colonias? Gracias, Oscar, qué buena pregunta. Fíjate que lo primero que yo le sugeriría para presentar una queja, pues sí es hacer la solicitud, ya sea telefónica o por escrito. Si pueden hacerla por escrito, mejor. La propia alcaldía te da un formatito, ¿no? Todas las alcaldías, si tú vas el área de atención ciudadana, te dan un formatito. Hoy se pueden hacer por internet, también lo puedes imprimir, te dan formatito. Y ese es yo creo que el primer paso. Segundo paso sería platicar de la problemática con los vecinos para que 3 o 4 vecinitos puedan tomarse un video y subirlo a las redes sociales. Pero no nada más eso, sino que en la red
exhibir el formatito de la solicitud, para que esto sea muy contundente y la autoridad, como lo he venido reiterando, no tenga el pretexto de decir no tienes un folio, no agotaste el canal institucional. Entonces yo lo vería de esa manera. Sí creo que es necesaria hacer la queja, ya sea por escrito, por teléfono, que les den el número de folio y exhibir el número de folio. En la descripción de los videos que se hagan de las denuncias públicas, denuncias ciudadanas, hay que poner número de folio y que no ha sido atendido y desde cuándo, para que quede muy evidenciado exactamente desde cuándo está la omisión. Porque bueno, pues también recordemos que hay contralorías. Cada alcaldía pues tiene un órgano de control interno que no está adscrito a la propia alcaldía, sino a la Contraloría, a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la ciudad, y de alguna manera es independiente del alcalde, o tendría que serlo, y pues bueno, todas las quejas y denuncias que se presenten o se vaya en contra el indebido ejercicio de la función pública, como pueden ser las omisiones, pues bueno, son atendidas por esta área. Además, también recordemos que, y lo digo de manera contundente para que lo escuchen los ciudadanos, la ley define el delito, ¿no? Al delito como el acto u omisión que sancionan las leyes. En la parte doctor Rubio, se hablan de puestos, de títulos en el gobierno. Usted es consejero regional del PAN. ¿Qué significa y cuál es su misión? Gracias, Larisa. Pues mira, la verdad es que es un cargo hacia el interior del partido, no es un cargo hacia el exterior del partido, no es un cargo de elección popular. Yo les decía, pues yo no ostento un cargo de elección popular, no soy legislador, no soy diputado, no soy senador, ni alcalde, ni mucho menos, simplemente soy un ciudadano ayudando a ciudadanos. El cargo del consejero regional dentro del PAN, pues haga de cuenta que son como los representantes del PAN hacia el interior del partido. Es decir, pues por nosotros pasan las decisiones, pues como por ejemplo aprobar las plataformas políticas electorales de cada 3 años, aprobar el presupuesto del partido, ¿no? Cómo se va a distribuir, cómo se va a utilizar. También pasa por nosotros muchas de las veces el análisis y la reflexión de las reformas de estatutos, reglamentos. También pasan por nosotros la imposición de sanciones, ¿no? de los militantes que, bueno, pues infringen las normas. Y también pasa por nosotros la elección de la comisión permanente, que es la que define a los que van a ser las o los diputados plurinominales del partido, a los famosos pluris. También pasa por nosotros la vigilancia y fiscalización de los recursos y el ejercicio de los recursos de nuestros dirigentes, ¿no? Del dirigente estatal, de los dirigentes estatales, en este caso, pues bueno, de la Ciudad de México. Y bueno, pues digamos como un poco, si lo podríamos asemejar guardando las justas dimensiones y las proporciones, seríamos como los diputados hacia el interior del partido, ¿no? Nos elige la militancia para llegar a ser consejero, pues hay un proceso de elección en donde nos eligen primero en una asamblea en nuestras alcaldías, ¿no? Y luego después se hace una asamblea estatal, y ya en esa asamblea estatal los que logren pasar estas dos elecciones, un proceso difícil, porque primero pues tienes que ser electo en tu alcaldía y luego ser electo a nivel estatal, y ya en la elección estatal pues son los que se quedan. Digamos, a nivel Ciudad de México, recuerdo la última elección, pues pasamos de la alcaldía, hagan de cuenta, se registran, por decirles, 30, 40 personas y solo hay 14 lugares, ¿no? Entonces, bueno, pues quedan fuera pues más de la mitad, y esos 14 lugares ahora se van a competir a una elección estatal, y en esa elección estatal, hagan de cuenta, participan unas 300 candidatos o 280, y solamente son electos entre 80 y 100, ¿no? O sea, 2/3 partes quedan fuera. Entonces tienes que pasar 2 elecciones para poder llegar a ser consejero estatal por lo menos del PAN. Y así más o menos funciona los consejeros estatales de los otros partidos, ¿no? Tienen sus propias reglas y demás, pero más o menos eso funciona. La verdad es que el PAN
tiene los procesos reconocidos por la propia autoridad electoral como los procesos democráticos o los únicos procesos democráticos que tienen los partidos políticos. Porque, por ejemplo, el PRI es pura designación y tiene que ver con composiciones de muchas veces atendiendo a sindicalismos, ¿no? Ellos son en ese tema corporativistas. Y en el asunto por ejemplo, las izquierdas, pues ya están viendo ustedes la problemática que tienen para elegir a su presidente nacional. No pueden desde hace 2 años renovar su dirigencia nacional. O sea, es una cosa espantosa, ¿no? Yo siempre he pensado que un partido que nace por tribus o dividido es un partido que está condenado al fracaso, ¿no? Y el PAN es el único que sí sostiene elecciones democráticas, y por eso, si ustedes se dan cuenta, y sin echarle muchas flores al PAN, pero lo cierto es que por eso es que tenemos muy buenos oradores. Normalmente los candidatos a la presidencia del PAN, alcaldes y demás, son muy buenos oradores, porque nosotros desde chiquitos, digamos, entramos muy jovencitos. Yo entré a los 15 años, tengo 37 años, entonces imagínense ya cuántos años tengo en el PAN. Y aquí hay concursos de oratoria, de debate, y en nuestras asambleas se debate, en nuestras asambleas se pronuncian discursos, ¿no? Aquí hay cotejo de ideas. Entonces eso ayuda a que te forjes ahora sí que al calor de la espada, de espada y de piedra, para que cuando nos toque enfrentar a los demás amigos de la patria que pertenecen a otros partidos, pues seamos pues una propuesta viable. Les voy a poner el ejemplo muy claro, ¿no? En el del último debate presidencial, el nivel de oratoria que tenía Anaya y Meade, y bueno, pues el nivel de oratoria que tiene el presidente. Entonces ahí quedó demostrado, y en los otros debates, si recuerdan a Diego Fernández de Ceballos, si recuerdan al Maquío, si recuerdan al propio Felipe Calderón, en fin, la verdad es que el PAN fue formado o forjado desde sus inicios como una escuela de ciudadanía. De hecho, hubo un gran debate en sus inicios de si debería de competir en las elecciones o no. Nada más debería de ser una escuela de ciudadanía. Al final, bueno, pues se definió que sí tenía que ser un híbrido, pero entre sus fundadores hubo una reyecta muy importante, porque uno decía, nosotros no, nuestro objetivo principal no es ganar elecciones, es formar ciudadanía. Y de ahí traemos esta escuela de ciudadanía, y un poco recogiendo esta situación de lo que son los principios del PAN, los inicios del PAN, es que yo tengo esta idea. Yo en lo personal, mi formación es esa, por eso es que yo tengo la idea de ayudar a la ciudadanía. Yo lo que trato de hacer, porque pues en mis tarjetas de presentación nuevas, ahí está el loguito del partido, les digo, a ver, yo no estoy viniendo a plantearles una plataforma política electoral, no les estoy viniendo a pedir el voto, no les estoy hablando mal del presidente, no nada, simplemente vengo a ayudar, porque los que estamos en la cosa pública, de repente vienen las elecciones, y entonces, ahora sí, ¿no?, a hablar de propuestas, y bueno, decía Eduardo Galeano, ojalá que en un mundo ideal los políticos entiendan que a los pobres no les interesa comer promesas, ¿no? Entonces yo lo que empecé a hacer es darme cuenta que si el día de mañana aspiramos a tener la confianza de las personas, de la gente, pues lo primero que hay que hacer es ponerse a las órdenes de la gente, no nada más ir cuando hay campaña a pedir el voto y a llevarles una propuesta. Hay que ir desde antes a atender sus necesidades, y por lo menos que cuando el vecino te encuentre otra vez te diga, mira, pues este cuate o esta mujer hace pues un tiempo, 1 año o 2, pues estuvo aquí y nos arregló este problema, o por lo menos lo intentó, ¿no? Pero no así nada más llegar de botafogo y este desconocida, pues viene a pedirme el voto y pues quién sabe quién es, y al rato jamás vuelve a venir, ¿no? Ganan y luego ya no regresan. Entonces, un poco también como cambiando esa perspectiva de pensamiento, es que yo empecé a hacer eso, ¿no? A darme cuenta que no nada más es ir a pedir el voto, sino a ponerse a las órdenes de la ciudadanía y de echarle la mano a la gente. Muy bien, doctor Ricardo, nos puede ayudar para que la ciudadanía tenga contacto con usted y pues sean estas redes de información, esas redes de apoyo, esas redes de favores, como mencionaba, para que contacte con usted todas sus redes sociales, para que el público y todos los cibernautas que están de acuerdo en hacer una queja, en realizar un trabajo
para su colonia, pues pueda tener la asesoría de usted y puede llevar ese acompañamiento que es necesario en esos tiempos de COVID, porque estamos siempre la mano de todos para poder tener una ciudad que queremos. Pero bien. Así es, pues muchas gracias. Pues miren, se las pongo acá, pero además se las dicto, ¿no? Ahí está, el teléfono es 5574 06 3407. Mi Twitter es @RicardoRubiot y mi Facebook Ricardo Rubio, mi Instagram rrubiot. Y bueno, pues en todas las contesto, ¿no? A veces me tardo un poquitito en contestar, pero no mucho, así que seguramente nos ponemos en contacto si ustedes me buscan por acá, ¿eh? Así que pues muchísimas gracias. Hay mucho trabajo que hacer de parte de todos los ciudadanos, como políticos, como ciudadanos, como personas. Y bueno, estamos aquí para servirles en Enrédate Digital también. Muy bien, maestro y doctor Rubio, muchas gracias por esta plática, esta conversación, y esperemos que siga con esa labor de cuidar y vigilar los intereses de la ciudadanía. Es importante que las autoridades se pongan a trabajar, que no pongan como pretexto que la pandemia les ocupa todo el tiempo y sus recursos necesarios. También hay otras cosas que tienen que atenderse, porque no todos estamos enfermos de esta situación, pero necesitamos también tener nuestra vida cotidiana y regresar a nuestra nueva normalidad de manera pues lo más sana posible en la convivencia social, y tiene que ver también mucho de nuestra colonia, de nuestro barrio, para que tengamos pues las mejores, un lugar mejor para vivir cada día. Le agradecemos mucho su labor y lo apreciamos. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, doctor Rubio, por haber estado con nosotros. Y ojalá muchas personas también, como usted, también se sumen a esta misión, como bien decíamos. También otros militantes, tanto del PRI como el PAN, como Morena, todos participen. Por favor, síganos en nuestras redes, por YouTube, por Facebook, Instagram y también en Spotify. Nos vemos pronto, amigos de Enrédate Digital. Fue un placer estar con ustedes. Gracias, Oscar. Gracias, doctor Rubio. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Ya saben todos, amigos, información para compartir.